Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima semana. Sean muy felices. Yo los voy a dejar con nuestro amigo y colaborador Antonio Ceniza Afonso, de Misterios y Leyendas de Galicia y Asturias, y nos despedimos. Así, hasta la próxima semana. Bueno, Sean felices. chao. Chao. Gracias. Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Pues hoy volvemos a mi tierra, Galicia, para hablaros de la leyenda de Santa Mariña das Augas Santas en Allariz, Ourense. Santa Mariña das Augas Santas está situada a 6 kilómetros de Allariz, entre los montes de Armariz y el de Los Canteiros, entre los valles del río Arnoia y el río del Barbaña. En el año 1931 fue declarado Monumento Histórico Artístico el entorno de la iglesia de Santa Mariña, y en el año 1963 la comarca Conjunto Histórico Artístico. Santa Mariña de Augas Santas constituye un atractivo conjunto histórico, artístico y paisajístico en el que se mezclan historia, tradición y leyenda. Los lugares claves a visitar en este entorno son varios. El castro de Armea, el cual hoy en día apenas es visible, ya que el tiempo ha ido erosionando y haciendo desaparecer la inmensa mayoría de sus elementos, o Forno da Santa, lugar principal de todo este conjunto que está situado en los fondos de la inconclusa Basílica de la Asunción, que quedó a medio hacer, al irse apresuradamente de la zona los templarios que comenzaron su edificación, el monasterio de Augas Santas y su iglesia, en la que podemos encontrar la imagen de Santa Mariña, incrustada en una famosa fuente milagrosa que se dice tuvo su origen en el padecimiento y muerte de Santa Mariña de Augas Santas. Bien, o Forno da Santa en castellano es el horno de la Santa. Para empezar a hablar sobre el santuario, debemos decir que está en una parroquia que contiene vestigios del pasado en donde la magia y el misterio van unidos de la mano. Para conocer el porqué de la construcción de esta iglesia, es necesario conocer la leyenda. Armea era una población galaico-romana que se encontraba muy cerca del santuario. Cuando Olibrio, prefecto romano, conoció a Mariña, una huérfana pastora, éste se enamoró perdidamente de ella. Ante su resistencia y a la negativa de abandonar la doctrina cristiana, la joven Mariña padeció numerosos martirios, pero ninguno consiguió cambiar la idea de esta santa que además milagrosamente a los 3 días estaba totalmente sanada de sus calamidades. Así fue encerrada, colgada, herida con peines de hierro e incluso atada y lanzada a un estanque. La intentó quemar en un horno, pero fue salvada por San Pedro, que la refrescó en una pila cercana. Por último, la mandó decapitar y su cabeza rebotó 3 veces, en donde surgieron 3 manantiales de aguas cristalinas. Esto acaeció sobre el año 139 después de Cristo. De todo este martirio parecen existir vestigios de los lugares que fueron empleados para este fin. En las proximidades hay los restos, como os decía, de un castro romanizado que se localiza en el lugar de Armea. Cerca de este emplazamiento existen unas pilas rectangulares que están rodeadas por un muro de mampostería de piedras procedentes del castro. Se le conoce como a Piuca da Santa, y según la leyenda fue aquí donde San Pedro enfrió a Santa Mariña después de ser abrasada en el forno da Santa. Este supuesto horno se encuentra en una enigmática cripta de una basílica inacabada del siglo XII, que está también en dirección al santuario. En la cripta se dice que hubo un enterramiento megalítico del cual quedan restos del corredor. También está un posible horno crematorio del que se cree que puede ser una pedra formosa del castro. De las pedras formosas no se sabe mucho y se creen que podrían ser utilizadas para incinerar algo, tales como cuerpos humanos. Hay quien ve un posible uso termal del agua en estos hornos, pero no hay nada concluyente. También hay en la cripta una especie de pequeña piscina o pileta en el suelo. Lo cierto es que los templarios dejaron a medio hacer esta basílica, que es conocida como la de la Asunción. El agua que se almacena en la Pioca da Santa, también conocida como Aspías o Baños de Santa Mariña, también es considerada milagrosa. Tampoco se sabe muy bien la utilidad de estos agujeros, pero según algunas hipótesis, podría tratarse de un lagar romano. El estanque en donde se quiso ahogar a la santa está detrás del santuario actual.
en donde existen 3 fuentes, también milagrosas y que reciben el nombre de Fonte de Augas Santas. Se cuenta de la existencia de un gran y viejo carballo hoy desaparecido, conocido como Roble da Santa, que sangraba si alguien le hendiese con un hacha. Por todo esto no es de extrañar que se hubiera construido aquí un santuario, ya que tanto rito cristiano se podría mezclar y confundir con lo pagano. Se dice que existió un templo anterior del siglo VIII o IX en el cual se descubrió el sepulcro de la Santa y sobre el cual se construyó el mausoleo o camarín da Santa que hoy se sitúa en el interior de la iglesia. En el lugar donde fue decapitada se construyó una iglesia románica del siglo XII, compuesta de 3 naves y falso triforio, al igual que la vecina iglesia del monasterio de Xunqueira de Ambía y el de Acibeiro. Estas naves se separan por medio de pilares con columnas adosadas. El arco triunfal es ligeramente apuntado. En la parte superior de cada una de las naves se encuentra un rosetón que da a luz a la iglesia. Arcos forneros y sajones sostienen la cubierta, que estaban pensados para sostener una cubierta pétrea que hoy es de madera. El torreón en donde se encuentra un reloj y un campanario y las torres de las calles laterales son barrocas del siglo XVIII. Junto a la iglesia se encuentra el Pazo de Verán do Obispo, hoy casa parroquial, y su aspecto actual data del siglo XVIII. En el adro existió un cementerio cerrado en el siglo XVI. El estanque en donde se mandó decapitar a la Santa fue reconstruido en el siglo XIX por orden del obispo Lago Iglesias, así como la imagen pétrea de Santa Mariña. Otra de las fuentes nacientes por la decapitación se encuentra dentro de la capela de Santo Tomé, situada también junto a las dependencias parroquiales. Como os decía antes, existió en el lugar un gran y viejo carballo, hasta no hace muchas décadas, ligado también a la leyenda de la Santa, y que se le conocía como el Roble da Santa. Además de la iglesia declarada Monumento Nacional en 1931, cabe destacar la hermosa arquitectura del pueblo, que también fue catalogado como conjunto histórico en la década de los años 60. El día de la Ascensión se celebra la procesión que recorre estos mágicos lugares. Se le conoce como Procesión dos Pendóns, y el 18 de julio se celebran las fiestas en honor a Santa Mariña. El santuario forma parte de una interesante ruta arqueológica que recorre los lugares históricos y relacionados con la leyenda y martirio de la Santa. Y bien, queridos amigos de Clave 7, pues vamos entonces con la leyenda. Dice la leyenda que Mariña era hija de un moro llamado Teudio o Teodulo. A otras fuentes dicen que era hija de un romano. Se queda huérfana de madre y su padre se la entrega a una mujer de Piñeira de Arcos, Ourense, para que la críe. Esta mujer se llamaba Ana y era cristiana, por lo que bautizó a la niña. Relata Feliciano Calvo en su obra Vida Popular de Santa Marina Límica de Augas Santas, cuentan de la hermosura de la niña Mariña cosas peregrinas. Dicen que tenía mirada de ángel, rostro de serafín, corazón de paloma y la gracia de los cielos, que su cuerpo galante se formó con exhalaciones del río Limia, el rocío de los bosques, los rayos del sol, el resplandor de la luna y el centelleo de las estrellas, y que Dios había unido todos estos elementos con un beso de su amor para que así surgiera la perla más preciosa y vistosa de Occidente. Seguimos con la historia de Santa Mariña, pues de esta cita. Desde entonces el padre no quiso saber nada de su hija. De niña era pastora, y sentada debajo del roble que hoy llaman de la Santa, la niña se senta a bailar. A los 15 años la encontró el gobernador romano Olibrio. Se enamoró de ella, pero no consiguió ablandar su corazón y tampoco que abjurara del cristianismo, así que en venganza primero la mandó encerrar en los calabozos del castillo y después mandó colgarla, azotarla, herirla con peines de hierro y alguna que otra tropelía más. Pero a los 3 días de cada uno de estos suplicios, ella ya estaba curada de sus heridas. Más tarde la queman con telas ardiendo y le atan las manos y los pies y la arrojan de cabeza a un estanque, pero de todo sale la Santa por arte de magia. Después la metieron en un horno caliente, pero aquí fue San Pedro quien la sacó por un agujero. Al final Olibrio mandó que la decapitaran. Al caer al suelo, la cabeza rebotó 3 veces, diciendo «credo, credo, credo», es decir, creo, creo, creo. Y así nacieron 3 manantiales
que hoy en día podemos ver en el exterior de la iglesia parroquial y que, según dicen, manan aguas milagrosas que curan todo tipo de enfermedades e incluso expulsan a los malos espíritus y entidades que en un momento dado pueden tomar a una persona. Y bien, amigos, pero ¿cuánto hay de historia y cuánto de leyenda en torno al personaje de Santa Mariña? En realidad es complicado saberlo, porque no hay documentos escritos hasta el siglo XI. Todo lo que llegó hasta ese momento fue la tradición oral, pero también hay muchos indicios históricos y algún hallazgo que nos corroboran la veneración de la santa desde tiempos remotos. Así pues, se pueden visitar muchos de los elementos de la leyenda: los 3 manantiales, el horno donde intentaron quemarla, la ciudad de Armea, entre otros, que confirman que puede haber mucho de realidad en la historia de Santa Mariña, una mujer luchadora que quiso reivindicar sus derechos hace ya muchos siglos. Una historia de lucha personal y entre culturas donde el cristianismo todavía guardaba creencias y ritos castreños, en donde ambas intentaban sobrevivir ante la fuerza del Imperio Romano. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y como no, en 2 programas que codirijo, como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, al finalizar, mando un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josephine y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa.